Bueno, buenas tardes. Yo soy la contadora Cristal Sánchez Arcos, titular de capacitación en Canaco Cevitud, Cuernavaca. El día de hoy tenemos al licenciado Juan Alberto Gases Fonseca, con más de 15 años de trayectoria en el sector legal, abogado litigante y asesor corporativo caracterizado por su enfoque estratégico, preventivo y de alta especialización en el derecho mexicano. Egresado con mención honorífica de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y estudios en maestría en juicios orales por la Universidad UNIL. Experiencia destaca en el ejercicio práctico en tribunales y en una constante actualización formativa. Diplomados ejecutivos en Derecho de la Empresa por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, así como diversos programas de especialización en Derecho Constitucional y estudios avanzados en el extranjero, orientados al dominio del inglés jurídico y redacción profesional. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos y su defensa jurídica avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como participación activa en seminarios especializados coordinados por el Poder Judicial Federal. A lo largo de la práctica ha trabajado en empresas en las siguientes áreas: derecho civil, mercantil y familiar, derecho administrativo y constitucional, derecho agrario, inmobiliario y gestión territorial. Actualmente es aliado de GAFCA Consultores SC. Le damos la bienvenida. Favor de apagar su micrófono, por favor. Adelante, licenciado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de platicar un poquito sobre este, este tema que es muy interesante y muy complejo a la vez. Es un tema con muchas aristas que de repente no existe una respuesta o una solución de manual concreta, pero nosotros trataremos de sintetizarla en esta masterclass que me invitaron amablemente los amigos de Canaco y los amigos de GAFCA que estamos aquí para traerles lo, las novedades, los temas interesantes, temas actuales, temas complejos como este. Vamos a hablar sobre la transmisión de una propiedad social que existe en México que se concentra en ejidos y comunidades que se transforme o busquemos transformar esa propiedad social en propiedad privada, ¿no? Vamos a ver cuáles son las ventajas, el camino que hay que seguir, las necesidades y lo que hay que tomar en consideración para, para llevar todo este procedimiento, que es un procedimiento a veces largo, a veces tortuoso, pero que dicho sea, la verdad sea dicha, genera una plusvalía muy grande cuando se puede hacer de forma correcta y se llevan los pasos adecuados, ¿no? Entonces, ahorita tenemos que empezar a ver cuáles son, qué es la materia sobre la que vamos a entrar. En primer lugar, hay que hablar un poquito de la propiedad social y la diferencia con la propiedad privada. Vamos a hablar un poquito de eso. En esta gráfica que vemos en pantalla, vemos, y denle un momentito para que puedan observarla, es muy interesante y es algo que a lo mejor muy pocos saben. Podemos ver que hablan de propiedad pública, una zona pequeña, otra zona pequeña azul también habla de propiedad privada y otra zona más grande habla de propiedad social. Imagínense, la propiedad privada, en donde está concentrada la totalidad de, de los desarrollos inmobiliarios, de las fibras, comercios, centros comerciales, centros de
cualquier superficie o propiedad que esté bajo el régimen de propiedad privada, nos encontramos con esta pequeña fracción. Todo lo demás, quitando la propiedad pública, es propiedad social. Es una propiedad social que se encuentra comprendida dentro de los ejidos y las comunidades. Entonces, generalmente la estrategia para ampliar este pequeño margen que tenemos de propiedad privada es precisamente enfocarse en cómo convertir esta propiedad social en una propiedad privada que pueda entrar dentro de todo este sistema financiero que, que mientras sea propiedad social está totalmente, digamos, en cierta forma, no está vinculado dentro de este sistema, ¿no? Entonces, vamos a tratar de aquí explicar todos los pasos que se tienen que dar para hacer esa transformación. Es importante tomar en cuenta algo que es como una anécdota que nos decía un magistrado. Decía, te puedes ir a la zona más alejada, al monte, al terreno más árido y más despejado. Búscalo, encuéntralo aquí en México. Y cuando lo encuentres, te darás cuenta que tiene propietario, que tiene titular. Pero en este caso no es una propiedad privada con escrituras, es una propiedad social. Toda la superficie de México está comprendida en alguna de estas tres áreas y él nos recalcaba mucho. No existe un centímetro cuadrado en la República Mexicana que no tenga propietario. Entonces, esto es un panorama para ver sobre qué es lo que vamos a tratar de hacer, cuál es la importancia de poder convertir esta propiedad social en propiedad privada y, y lo que más adelante veremos que pueda servir para los fines, o sea, qué fines podemos usar con esa distinción. Si seguimos a la página que sigue, a la diapositiva. Bueno. Vamos a hablar un poco de la propiedad social, de lo que estábamos viendo, que es la mayor parte del pastel de esta superficie que es el territorio mexicano. Son bastante superficie que está en propiedad social, que nació precisamente como efecto, ¿no? De la Revolución Mexicana y la distribución que se dio en esa época a los campesinos, a la gente del campo que buscaba tener tierras para producir, ¿no? Para trabajar. Hoy en día ha cambiado un poco esa situación porque hasta antes de la reforma del 93 no se podía hacer este cambio que vamos a platicar. No podíamos hacer que se pudiera, mediante los pasos que tenemos, convertir la propiedad social en propiedad privada. Entonces, primero tenemos que analizar la anatomía de un núcleo agrario para saber de qué se trata. Todo esto es importante porque vamos a hablar de cómo al momento de transformarla le podemos dar un uso financiero a esa propiedad por su plusvalía, porque va a entrar a prospectos a lo mejor bancarios para créditos, para hipotecas. Entonces, primero es necesario saber sobre qué estamos parados, porque no todas, aun y cuando existe este procedimiento, no toda la superficie que vimos en el cuadro anterior, no toda se puede convertir en propiedad privada. Entonces, primero hay que saber cuál sí y cuál no se va a poder convertir en propiedad privada. Para una vez identificarla, ya podemos hacer el trámite y el procedimiento correspondiente. Y aquí vemos cuáles, y ahorita les vamos a explicar cuáles sí y cuáles no pueden ser sujetos de este procedimiento. En primer lugar, vemos ahí una fracción que dice tierras de uso común. Esas tierras de uso común quedan excluidas totalmente del procedimiento que vamos a hacer.
Entonces, cuando se trate de hablar de un proyecto para desarrollar, por ejemplo, un fraccionamiento, tenemos que ubicar si donde pensamos hacer ese fraccionamiento, donde pensamos desarrollar el proyecto, como sea, está dentro de alguna de estas zonas. Evidentemente, la zona que debemos ubicar o que debemos buscar en el caso que estamos platicando, no serían las de tierra de uso común. Estas generalmente están destinadas a reservas territoriales, reservas de biosfera. Entonces, sí se pueden convertir, ¿eh? Además, también se pueden convertir, pero necesitan otros pasos adicionales. Tenemos las tierras para el asentamiento humano. Esas tierras para el asentamiento humano son reservas territoriales que registran o se registran en los planos de los ejidos para que éstas queden precisamente como asentamiento humano para crear solares urbanos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero el solar urbano en sí ya es propiedad privada. Se necesita un trámite menos complicado, pero ya es propiedad privada. Entonces, dejamos de lado las tierras de uso común, dejamos de lado las tierras de asentamiento humano y nos vamos a concentrar en las tierras parceladas. Las tierras parceladas están identificadas en el plano, deben de estar identificadas como tal y se expiden ciertos documentos, ahorita los vamos a ver, para acreditar la titularidad. Entonces, ya sabemos que a lo mejor como desarrollador, como asesor de algún desarrollador, tenemos que ubicar estas partes de la zona del ejido, que son las que nos van a servir a nosotros para ahí poder asentar el proyecto. Las tierras de asentamiento humano son propiedad privada también. Esas ya se dan por automático si así están registradas en, en el plano del ejido, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas tierras parceladas son las que vamos a sujetar al trámite que ahorita vamos a explicar. Si podemos, seguir avanzando con las diapositivas, por favor. Entonces, aquí vemos lo que estábamos platicando. Las tierras de asentamiento humano, la titularidad ya se considera como una propiedad privada. Solamente hay que hacer una, una señalización al respecto. Existe el Registro Agrario Nacional, que es el registro encargado de tener en sus archivos toda la documentación necesaria y todos los planos y todas las actas que se levanten en donde se establezca precisamente y se delimite estos tres tipos de tierras o de superficies que se encuentran dentro del ejido. Entonces, el Registro Agrario Nacional te va a expedir, cuando se trate de asentamientos humanos, que se haga el acta respectiva y que se señale en el plano cuál es esa zona, se van a hacer las delimitaciones correspondientes a los lotes que van a servir como solar urbano. Se van a ir dividiendo poco a poco. Y a cada uno de esos lotes se le va a expedir un título de propiedad, así se llama. Se expide un título de propiedad y con ese título de propiedad ya la persona titular, ya la persona propietaria puede ir al registro público de la propiedad a inscribirlo. A partir del momento en que lo inscribe, deja de pertenecer al, al régimen social, agrario, ejidal y ya se convierte netamente en propiedad privada. Entonces, ese es uno de las áreas que platicamos. Las de uso común, ya habíamos comentado que están descartadas, no entran dentro de la visión
o el objetivo de este procedimiento. Y nos centramos en las tierras parceladas que se asignan también a un ejidatario y se le da como documento para acreditar su titularidad el certificado parcelario. En el solar urbano se otorga título de propiedad y en el y en las tierras parceladas se otorga un certificado parcelario. Estos certificados y estos títulos son expedidos por el Registro Agrario Nacional. Entonces, ¿cómo vamos a identificar que se trata de una parcela y que es el lugar que estamos buscando para hacer el proyecto, para hacer el desarrollo? Pues vamos a pedir que se presenten esos certificados parcelarios. Puede ser uno, puede ser dos, pueden ser los que sean necesarios para el proyecto, y en esos certificados parcelarios vamos a advertir cuál es la superficie, dónde están ubicados, el nombre del titular, y ya podemos saber, haciendo la ubicación directa en campo, que corresponde a esa propiedad o a ese terreno que nosotros estamos perfilando para hacer el proyecto. ¿Sí? Hasta ahorita no se puede hacer porque está como tierra asignada a una parcela, ¿no? Está con la etiqueta de parcela, no es para propiedad, no es para desarrollo ni propiedad privada. Vamos a entrar a ver cuál es el procedimiento para convertirlo a propiedad privada. Con la siguiente lámina, por favor. Mira, aquí tenemos unos ejemplos de certificados parcelarios. Podemos ver ahí cómo se delimita la parcela, ahí están las ubicaciones y coordenadas. Se expiden los certificados parcelarios, en este caso por el titular del Ejecutivo, y están asignados directamente a una persona. Es muy evidente, es muy concreto a la persona que están designados. Entonces hay veces que muchas personas dicen, no, pues esta es mi parcela o estos son mis terrenos, vamos a hacer aquí el proyecto. Y entonces les pides la documentación y no cuentan con estos certificados parcelarios. Entonces es importante que se los presenten, que los revisen. Es, digamos, el punto de inicio para poder echar a andar todo este procedimiento. Eh, este caso de certificados parcelarios se otorga a los ejidatarios para que hagan uso y usufructo del inmueble. No son los propietarios, no se les da la propiedad. La propiedad sigue perteneciendo al ejido en su conjunto. Entonces, por eso no se puede, en cierta forma, y una de las razones por las que no se puede considerar como una propiedad privada directamente del ejidatario, ¿sí? Aquí vemos que el certificado de uso común, también se les expide un certificado de uso común a los ejidatarios que están inscritos en el padrón, en donde se les asigna un porcentaje de todas esas tierras de uso común, un porcentaje simbólico en donde se les señala que cuánto porcentaje pudiera ser o es asignado a este ejidatario, ¿no? Entonces, como dice ahí la parte de abajo de la lámina, el título de propiedad inscrito en el registro público garantiza el dominio pleno. Entonces, esa es una regla muy importante. ¿Cómo vamos a saber que una propiedad es propiedad privada realmente? Pues la regla básica y fundamental es que esté inscrita en el registro público de la propiedad. Esa es la regla básica en la que nosotros debemos de saber, nosotros vamos a saber si la superficie de terreno de la que estamos hablando es propiedad privada o no. ¿Sale? Eh, Seguimos adelante con la gráfica. Ahora sí, ya que platicamos un poquito de cuáles son las áreas que integran el ejido, cuáles son las áreas que podemos hacer o podemos identificar si tenemos algún proyecto, si estamos dando asesoría
o ayudando a una persona o una empresa que tenga un proyecto que esté buscando cómo formalizar, pues tenemos que identificar precisamente que estamos en la superficie parcelada que nos permita hacer este procedimiento. Este procedimiento le llaman muy comúnmente de dominio pleno o actas de dominio pleno. Es cuando el ejido decide volver toda esa superficie parcelada en propiedad privada. Y allí es donde se pone la cosa interesante, porque a veces aquí platicándolo, pues decir es muy sencillo, no le veo mucho problema para hacer el cambio de propiedad social a propiedad privada, pero realmente ya cuando lo pones a la práctica, y ahorita lo vamos a platicar, hay muchos elementos que a lo mejor no tomas en cuenta que sí son importantes. Entonces, esto nos puede servir para darnos una idea de cómo hacer este cambio y qué es lo que necesitamos para poder generar las escrituras de estas superficies parceladas. Que pues, dicho sea de paso, una vez que se hace el procedimiento, es evidente que la plusvalía de esas superficies aumenta. Yo he escuchado que aumenta incluso varias, algunas veces hasta 5 veces el precio que en un principio pudiera haberse programado. Pero, pues vamos a ver, vamos a ir hacia adelante para checar esto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer este paso y este procedimiento de dominio pleno? Miren, estamos hablando de ejidos, ¿no? El- México se dividió o se generaron dos, dos conjuntos de o organizaciones de personas que se encargaron de repartirse la tierra desde la revolución, que fueron las comunidades y los ejidos. Las comunidades se caracterizan porque la ley y el gobierno las identifica como comunidades o grupo de personas que estaban en esas tierras desde sus antepasados, desde tiempos coloniales o prehispánicos incluso. Entonces, estas comunidades tienen que ver mucho con un arraigo y su superficie donde se encuentran, tienen que ver mucho con un arraigo, incluso atendiendo a que muchos tienen una identidad indígena, ¿no? Se identifican con un grupo indígena. Estas comunidades no entran directamente dentro de lo que nosotros estamos planeando, dentro del procedimiento que estamos platicando. Entran los ejidos, que son otra forma de organización de personas que se crearon derivado de la revolución y que se les dotó, así lo señalan la ley incluso se les dotó de tierras para que las trabajaran, para que ahí vivieran, para que las explotaran y una explotación agrícola y que pudieran disfrutar de todas esas tierras. Entonces, esas formas de organización, las dos, comunidades y ejidos, como son un grupo de varias personas, funcionan en asamblea, se reúnen para tomar decisiones respecto de su vida interna, tanto el ejido como de la comunidad. En este caso, nos vamos a concentrar en el ejido. Y entonces, siguiendo una serie de requisitos que marca la ley, realizan esto que se llama asambleas. Dentro de esas asambleas hay unas asambleas muy particulares y muy importantes, que son las asambleas de formalidades especiales.
esa asamblea de formalidades especiales es la que nosotros tenemos que saber qué requisitos debe cumplir, porque es la que se enfoca precisamente en hacer el cambio de propiedad social a propiedad privada. Entonces, se van y se reúnen las personas y ahí ya vas a poder encontrar bueno, toda la reunión de estas personas se hace en un lugar destinado a ello que tienen, que es la casa ejidal, que le llaman. Entonces se van y se reúnen y deben de cumplir estos requisitos. Generalmente lo conveniente y cuando se hacen este tipo de proyectos es que obviamente tienen una, buscar una relación directa con las personas que están en el ejido. Hay un comisariado que se le llama, que es el órgano de representación del ejido, constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, que son los que se encargan son los que se encargan de administrar cuestiones del ejido, son sus representantes, y generalmente el nexo y el punto de contacto con todo el ejido es a través de sus representantes. Entonces, con ellos son los que realmente son los que te tendrías que poner de acuerdo, empezar a platicar sobre cómo hacer una convocatoria, los tiempos de sus convocatorias, para formalizar esta asamblea, ¿no? Vemos que son ciertos requisitos. Tenemos la convocatoria previa. Hay que hacer una convocatoria previa en donde se tiene que señalar en los puntos del día que se va precisamente a votar, a discutir y a votar sobre el cambio a dominio pleno de las tierras parceladas del ejido. Entonces, se tiene que hacer una lista, se tiene que hacer un documento en donde se haga una lista con la orden del día y se coloca en la casa ejidal para darle publicidad. Esta tiene que ser con un mínimo de anticipación de un mes. Ahora, lo que siempre es un problema en este tipo de procedimientos es el quórum. El quórum es lo, el número de ejidatarios necesarios para poder celebrar la asamblea. Entonces nos señalan que la primera convocatoria tiene que ser el 75% y la segunda convocatoria el 50 más 1. Bueno, eso se oye muy fácil, pero para llegar a eso a veces es bien complicado, porque hay el ejido funciona con un censo. Se levanta un censo, existe un censo para dar donde se dan de alta todos los ejidatarios, hay una lista de ejidatarios, eso es el censo, una lista de ejidatarios, pero muchas veces está descontinuado, no se ha actualizado y a veces hay ejidatarios que ya fallecieron, a veces hay ejidatarios que no, que como ya fallecieron no se han transmitido esa titularidad, esa asignación como ejidatarios a otras personas, por ejemplo, sus herederos, ¿no? Entonces, si no tienes el quórum y si no tienes el censo actualizado, tenemos el problema de que no vamos a poder celebrar esa acta de asamblea. Entonces incluso a veces es ir y hablar ahí es donde se encuentra la dificultad, una de las dificultades de repente para hacer esta asamblea, al tener que depurar a lo mejor el censo, que quiere decir que tengas que eliminar a los ejidatarios que ya no están vigentes, pero obviamente tienes que seguir el procedimiento establecido por la ley. Entonces hay que irlo acomodando ese censo, incluso hay que llevar los procedimientos de sucesión de los hijos que quedan de ejidatarios vivos para que ellos asuman esa calidad de ejidatarios
y se pueda actualizar el censo para poder tener esa convocatoria necesaria y poder llevar esa acta de asamblea. Entonces, ahí ya depende del caso en concreto. Hay incluso a veces que nada más es cuestión de que no está actualizado el censo porque no está, por ejemplo, el nombre correcto. Hay que corregir nombres. Lo típico es cuando fallece el ejidatario y hay que hacer los procedimientos de sucesión para que sus hijos puedan estar, en el censo como ejidatarios, ¿no? Eso es un problema que siempre se puede enfrentar. Después tenemos la autoridad. En este tipo de asambleas debe de estar presente el fedatario público, que en este caso es el notario, y un representante de la Procuraduría Agraria. Siempre, siempre, siempre tienen que estar presentes. Y pues obviamente esto también es un problema a veces, el notario pues es difícil que pueda acudir a este tipo de asambleas, no les gusta realmente acudir a este tipo de asambleas y pues es un costo, ¿no? El notario cobra por hora, desde que sale de la notaría ya te empieza a cobrar hasta que regresa. Entonces, si la asamblea dura no sé cuántas horas, a veces se puede alargar muchísimo, pues el notario lo tiene que cobrar y generalmente la persona encargada del proyecto o la persona que tiene este proyecto, a lo mejor que quiere hacer un desarrollo o un fraccionamiento, puede ser, pues tiene que cubrir estos gastos, ¿no? Ese generalmente es un acuerdo que se llega con los representantes de los ejidos para poder hacer hacer esto. Puede ser un corredor público el fedatario. En mi opinión, sí, fíjate. Aquí nos preguntan que si puede ser un corredor público, que si puede ser un corredor público, entiendo que te refieres a la autoridad que esté presente, ¿no? Que sea un fedatario público. A mi entender, sí, pudiera ser un corredor público porque estamos hablando de que la legislación agraria es de carácter federal y es la que regula este procedimiento. Entonces, al ser de carácter federal, la, la ley de correduría pública se encarga precisamente de atender está dentro del ámbito de sus competencias. Entonces, en mi opinión, sí, sí es posible. Generalmente se ocupan a los notarios, pero en mi opinión sí es posible que pueda ser un corredor público. Entonces, ya una vez que reunimos estos requisitos, ahora viene la aprobación, que necesariamente tiene que ser por las 2/3 partes de los asistentes. Es una aprobación calificada. Y ahí es donde también hay muchos problemas, porque generalmente en la vida interna de los ejidos hay conflictos y generalmente hay varios grupos o bandos, ¿no? Entonces, cada grupo tiene su derecho válido de inconformarse con las actuaciones del comisariado, por ejemplo, del representante. Entonces, a veces hay que conciliar con todas las personas que están involucradas en el conflicto para poder sacar adelante este tipo de asambleas. Entonces, es tener pláticas, a lo mejor reuniones, a lo mejor incluso aportaciones que se hagan al ejido, que se hagan a los mismos ejidatarios para que pudiera avanzar la aprobación de este proyecto. Entonces, en la, la- en la, en la ley o en el papel parece muy fácil. Es fácil aprenderse estos detallitos, pero llevarlo a cabo es realmente el reto que se tiene que ir eh, evadiendo todos los obstáculos paso a paso, ¿no? Caso a caso. Ah, Perdón, ¿pueden silenciar su micrófono, por favor? Gracias.
Bueno, si quieren más adelante vamos a platicar un poquito si tienen preguntas y vamos a tratar de responder sus preguntas o dudas. Y ahí ahorita ya no nos falta mucho. Seguimos con la que sigue, por favor, de las diapositivas. Bueno, aquí ¿qué sucede? Entonces, ya buscamos la aprobación del ejido, ya hablamos con los representantes, ya hablamos con los grupos que están en contra, a lo mejor, o en oposición. Al parecer todo está bien y se realiza la asamblea. Entonces, a veces las personas pueden tener la idea de que ya con la asamblea realizada ya es propiedad privada y ya cumplimos con el cometido, ¿no? ¿No? Llegamos a la meta, pero realmente no, es casi la mitad, es más bien la mitad del camino que hay que recorrer, porque todavía esa asamblea va a pasar, en primer lugar, tiene que haber un registro de esa asamblea ante el Registro Agrario Nacional. Y ese registro tiene que ser calificado, es decir, todos los puntos que vimos más adelante te los va a calificar el Registro Agrario Nacional. Porque si no cumpliste con esos requisitos, te va a negar la inscripción del acta. ¿Y eso qué provoca? Pues que no puedas continuar con el trámite para poder hacer escrituras públicas de esas parcelas. Entonces, una vez que tienes todos tus documentos, que has realizado toda la asamblea, pues te presentas al Registro Agrario Nacional para poder inscribir esa acta, que te la califiquen, y una vez inscrita esa acta, ya podrás pasar al área, digamos, ya de previa a catastro, escrituración con el notario público. Entonces, hay que entender que vamos a mitad del camino. Aquí hay unas excepciones que tienen que observar también y que se las van a calificar en el registro agrario, que son las tierras de uso común, como vimos al principio, están fuera de. Si el registro agrario tiene los planos con las delimitaciones internas del ejido y obviamente tienen los planos si hay una reserva territorial dentro del ejido. Entonces, el, el- los planos o las áreas a ver, llegó una pregunta. Ah, esa es una muy buena pregunta. Nos preguntan que si tiene vigencia el acta. De entrada el acta no se le asigna una vigencia. No hay una vigencia como tal que la ley le asigne al acta. Ahí va a depender más bien del uso que se le dé y de que sea registrada. Porque si no se registra, puede perderse ahora sí que en la nada, porque hay un problema con las administraciones de los ejidos, que generalmente recaen en el comisariado. El comisariado es el encargado de resguardar toda esa documentación. Entonces, muchas veces se dan las malas administraciones que sustraen la documentación del ejido. Entonces, si no quedó el acta registrada y no quedó en el archivo del ejido, es muy complicado que se pueda utilizar esa acta de asamblea para, para continuar con el proyecto, ¿sí? Entonces, el acta en sí no tiene vigencia, pero hay que analizarlo. Entonces, bueno, en las zonas de litigio, las zonas de litigio, hay a veces zonas en conflicto entre dos ejidos que están peleándose los límites, o entre un ejidatario y otro ejidatario. Entonces, esas zonas de conflicto también van a presentar muchos problemas. Esto generalmente lo que se hace es previo a a la asamblea. Se trata de, como les decía, con pláticas previas o reuniones, poder conciliar a las partes de las zonas en conflicto, si es ahí donde va a ir el proyecto,
para tratar de llegar a un arreglo y si se puede llegar a un arreglo, se hacen los acuerdos convenientes, se hacen los convenios necesarios y se pueden dar se pueden eliminar esas zonas en conflicto para que ya pueda hacerse el procedimiento. Y ya que el Registro Agrario Nacional nos lo registra y nos lo autoriza, va a suceder algo. Las, las parcelas, como les comenté al principio, están asignadas a una persona. El titular es una persona. Entonces, cuando se hace esta acta de dominio pleno, que es de la que estamos hablando, y las parcelas se les da la categoría ya de dominio pleno, cada uno de los ejidatarios titulares de esas parcelas de la zona que haya sido objeto de esa asamblea tendrán que acudir al Registro Agrario Nacional para que cancelen ese certificado parcelario porque ya no va a tener efecto, porque ahora ya van a ser los certificados, ya se van a convertir en escritura pública, ¿no? Entonces los certificados ya no van a tener validez. Seguimos adelante con la siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí ya terminamos con el tortuoso y sinuoso camino de ponerse de acuerdo con todos los ejidatarios que están involucrados en, la- en la decisión de convertir estas tierras en propiedad privada. Y una vez que ya tenemos el acta de asamblea, como les digo, se va a ir y se registra ante el RAN. Obviamente debe de estar firmada por el representante de la Procuraduría Agraria. Creo que no les comenté, debe de estar tanto el fedatario público como un representante de la Procuraduría Agraria. Y ese también es otro rollo, porque luego no hay representantes. No hay, no hay representantes. Entonces, tenemos que hacer una labor también de convencimiento con esos representantes para que puedan estar presentes porque están ocupados en otras tareas y que puedan estar presentes en la fecha, porque como recordemos, la publicación de la convocatoria se hace 30 días antes, pero tú ya programaste todo lo que tienes que hacer desde mucho antes. Entonces, tienes que estar seguro de que la persona de la Procuraduría Agraria, a lo mejor 3 o 4 meses antes o mínimo 2 meses, estar seguro que va a tener o va a presentarse o va a participar en la asamblea. Eh, se inscriben el acta en el Registro Agrario Nacional, se califica, se aprueba y se, entonces ya llega el ejidatario con su título, con su certificado parcelario para que se le cancele y ahí es donde se le expide el documento o título de propiedad que le va a servir para ya realizar la primera venta, digamos, venta oficial de esa parcela. Ahora, aquí hago un paréntesis. Las parcelas como tal se pueden vender sin necesidad de hacer todo este procedimiento. Como tal, puedes vender ese título, ese certificado parcelario, se puede hacer la venta. Eso necesita otros requisitos. Básicamente, puede ser un ejidatario de vecindado, que se respete el derecho del tanto. Esto para todos, incluso aquí, cuando veamos que se vaya a hacer la primera venta, se tienen que respetar el derecho del tanto. ¿Esto qué quiere decir como requisito para la primera venta? Que todos los ejidatarios, todos y los hijos o esposa del ejidatario que ya se le dio su título de propiedad por pasar del dominio pleno y esa parcela ya tiene un título de propiedad, tienen el derecho, o sea, la preferencia para que se les venda a ellos.
en las mismas circunstancias en que ya se hizo la propuesta a lo mejor del desarrollador o de la persona que está interesada en adquirir en primera venta. Obviamente, esto junto con la organización que hagas de la asamblea, pues también toca ver platicar sobre todo con la familia del ejidatario, porque te tiene que firmar una documentación en donde ellos renuncian a ese derecho, porque si no, esa venta se va a cancelar. Si no recabas la autorización, digamos autorización o renuncia de los familiares del ejidatario, se va a cancelar. Entonces, se tiene que hacer, bueno, ya nos fuimos un poquito adelante, pero entonces tenemos que se inscribe en el registro público. Ese certificado que les da el RAN, cancelan su certificado parcelario, les dan el nuevo documento de propiedad, van al registro público y felicidades. Los ejidatarios que hayan ido han cumplido con todo el camino, con todos los requisitos y ya pueden hablar de que su propiedad es propiedad privada, total y absolutamente. ¿Sale? Eso, Entonces, aquí hay un tema interesante. Lo que me decían, ¿tiene alguna vigencia el acta? Pues no, no tiene, la ley no le señala una vigencia y puede ser que se hayan este, hecho el trámite, el procedimiento de dominio pleno, una superficie o la totalidad de la superficie de la parcelada o asignada parcelas en el ejido y que no todos los ejidatarios hayan ido. Ese es un muy buen punto de donde puede haber un buen punto de inversión, un buen punto de investigación, en donde podemos identificar a lo mejor de actas de asamblea anteriores ejidatarios que no hayan hecho Penélope, este último paso. en la Entonces, estoy a lo, sentadito. a lo mejor se pueden, Licenciado Oscar, ¿podría silenciar su micrófono, por favor? Por favor, su micrófono. Puede seguir, abogado. gracias. ¿Dónde está Roque? Entonces, este último paso a veces lo dejan incompleto porque no les interesa, porque ellos no estaban interesados realmente, porque el proyecto era sobre ciertas parcelas, pero de repente se hizo el acta de asamblea sobre la totalidad de la superficie o del área parcelada y quedaron ahí. Entonces, solo falta hacer este último paso para convertir esas parcelas en propiedad privada. ¿De qué va a depender? Pues de que esté el acta inscrita, de que puedan tener acceso al acta, conocimiento del acta, de que tengan el certificado parcelario de la persona que no ha hecho este cambio, este último paso, y eso es Señora, un área de oportunidad para Penélope. desarrollar gente que esté buscando asesorar o esté buscando hacer estos procedimientos, ubicar esas personas, esos ejidatarios, esas parcelas que ya están dentro de los planos que se hicieron de las actas a dominio pleno, pero que no han hecho este último paso, porque hasta que se hace este último paso, nace la propiedad privada. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. La que sigue. Gracias. Ahora, no, un poquito para arriba. Buenas Una, tardes. ahí estamos. Entonces, ¿cuál es el impacto financiero de todo Bueno, su vida. este cambio, este camino que tuvimos que llevar? Pues hay dos incentivos fundamentales, que es la plusvalía, ¿no? Aquí la plusvalía nos marca que puede ser entre un 30 y un 40% del valor comercial que se le había asignado al inicio. Pues yo he visto que incluso pueden ser 3 veces, 4 o hasta 5 veces más del valor que se le había asignado al inicio del proyecto. Ya una vez hecha la propiedad privada.
¿Y qué implica esto? Pues que ya entras dentro del sistema financiero, tienes créditos bancarios, hipotecas, estas propiedades ya pueden ser destinadas precisamente para generar créditos. Los costos del proceso, bueno, hablamos de gastos notariales y pagos del impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles o venta de bienes inmuebles, ¿sí? Pero ya vimos que hay muchos otros gastos que obviamente no van a estar considerados en este punto de gastos notariales, ¿no? O pago de derechos o impuestos. Es un camino tortuoso y son gastos que no se pueden plasmar a lo mejor ni en contabilidad, pero que se tienen que hacer y por eso muchas veces es muy costoso. Por eso es muy costoso y depende exactamente de qué, del caso en específico, cuánto se va a poder o cuánto es el costo, porque muchas veces la pregunta es, ¿y cuánto cuesta? Pues Nada, alguien podrá decir algún costo, pero es una apuesta muy, muy mesita. arriesgada, ¿no? Es una apuesta muy arriesgada para poder dar un costo en específico, un estándar de costo en específico. Pero en muchas ocasiones vale la pena. En muchas ocasiones, si tienes un buen proyecto y estás interesado y tienes todo, la logística para armarlo, encontrar un lugar así te puede dar mucha, y saber hacer la conversión a propiedad privada te puede dar mucha plusvalía. ¿Seguimos adelante? Entonces, aquí, como les decía, una vez que ya tenemos el dominio pleno, ¿no? El acta de dominio pleno, la transmisión, que ya lo inscribimos en el registro público de la propiedad, pues se va a hacer la primera venta. En esa primera venta, se tiene que hacer se tiene que respetar el derecho del tanto, entre otros requisitos, ¿no? El derecho del tanto se le tiene que dar aviso al comisariado con ese derecho del tanto. ¿Qué es el derecho del tanto? Avisarles, voy a vender el ejidatario que ya tiene su título de propiedad inscrito en el registro público, voy a vender mi propiedad, la voy a vender en cierta cantidad, te lo hago saber a ti, representantes del ejido, comisariado ejidal, para que tú lo hagas a su vez, lo publiques, lo pongas ahí en la casa ejidal, para que sea del conocimiento de los ejidatarios por si quieren hacer derecho de ese uso de ese derecho de preferencia. Y a los familiares se tiene que hacer directamente y les tienen que entregar un consentimiento firmado por escrito. Tengo preparado una guía básica, digamos, de todo lo que hemos platicado, se las vamos a dejar como obsequio, en donde en uno de sus anexos viene un formato que es el que tienen que llenar los, los hijos y familiares del ejidatario para dar su renuncia a ese derecho de preferencia. ¿Sale? Entonces, ya tenemos que como propiedad privada se puede hacer la primera venta, ya se puede acudir al notario, se empieza a hacer los trámites, si no es que está catastrado todavía la superficie, pues se empieza a trabajar con notario, con catastro para que se hagan todas los procedimientos y, y ya se empiece a confeccionar la primera escrituración. Aquí la ley nos señala como un dato sobre esta primera escrituración, que la primera venta de este tipo de propiedades, la primera, tiene que ser la primera, está exenta, ¿sí? Del ISR. Ahí no sé la contadora si tiene ahí el dato, pero que yo sepa, así funciona. Eh, eh, Acá tenemos, antes del dominio pleno, ahí existen enajenación de derechos agrarios. Es lo que les decía, las parcelas se pueden vender incluso sin que sean
sin que se hayan hecho, sin que se hayan desincorporado del núcleo, que es lo que pues, se busca del dominio pleno. Pero son otros requisitos. Es otra historia que más adelante, si quieren, la podemos contar y son otro tipo de problemas que también se pueden generar, porque no se pueden vender por partes. Ahí también, si la parcela ya está, es una parcela, no se puede dividir, no la puedes vender por partes. Aquí en el dominio pleno sí, hay que tomar en cuenta que hay parcelas de 3 hectáreas, de 4 hectáreas. Una vez que ya te dan el título de propiedad, tú ya puedes hacer esa división perfectamente. Puedes subdividir y cada subdivisión tendrá su escritura pública. Adelante con la otra, este, con la otra diapositiva. Aquí hablamos del derecho del tanto. El derecho del tanto se da en muchas cosas. Por ejemplo, el que está rentando, si no me equivoco, por 10 o por 5 o 10 años, si alguien tiene el dato ahí que me ayude, tiene derecho a que si el dueño quiere vender la propiedad, él tiene preferencia para comprar esa propiedad. En la copropiedad, en una copropiedad normal, en propiedad privada, todos los copropietarios, por ejemplo, la herencia, ¿no? Todos los hijos heredaron la casa de la mamá, la casa de los papás y todos son herederos y se lleva toda la sucesión y ya todos son propietarios, ¿no? En copropiedad por partes iguales. Todos esos copropietarios también tienen un derecho del tanto. Si yo quiero vender como hijo mi parte, o mi parte alícuota en este caso, que no es una parte definida, pues también tengo que agotar o tengo que tener el consentimiento por escrito o el desistimiento por escrito. Ya me ayudó. Gracias, Julia. 10 años en arrendamiento. El consentimiento por escrito de su negativa, ¿no? O la renuncia de ese derecho por escrito. Y aquí en este punto lo vemos también, el derecho del tanto. En esta primera venta, el ejidatario debe darle preferencia al núcleo de población, a los avecindados, que esos son, digamos, un tipo, no son ejidatarios, pero también tienen ciertos derechos que están reconocidos por la ley porque han vivido en el núcleo por más de un año. Las personas que trabajan la parcela por más de un año, porque hay que tomar en cuenta que estas parcelas en un inicio estaban destinadas al cultivo, en un inicio. Y pues bueno, la mancha urbana hace su trabajo. Entonces llega de repente la mancha urbana y pues esas tierras no tienen más, no tienen una ventaja financiera, realmente no tienen un sentido financiero al seguirlas explotando de manera de siembra, en la manera de siembra. Entonces se hace necesario a veces cambiarlo a propiedad privada, pero las personas que lo estuvieron trabajando un año también tienen derecho a hacer a tener ese derecho del tanto, esa preferencia. Digo, si no existen esas personas o no están determinadas, pues no tienen caso ni tomarlos en cuenta. Los más importantes y los que siempre han generado conflicto son los familiares, cónyuge e hijos, porque generalmente el núcleo de población tiene y sabe muy bien qué superficie y qué terreno es de cada quien, si lo saben. Pero generalmente los conflictos familiares son los que provocan que se genere un desajuste, un desbalance y se dé conflictos respecto de las propiedades del ejidatario. Entonces, siempre, siempre, siempre con familiares, cónyuge, hijos, tener el consentimiento o la renuncia de estos, ¿no? Como parte integrante del expediente. Tienen un término de 30 días. Se les hace la notificación o la renuncia, dependiendo de lo que proceda con los familiares. Se les notifica y tiene 30 días para hacer uso de ese derecho del tanto. Si no lo hace uso de ese derecho del tanto, pues
se extingue ese derecho, ¿no? Ya no pudieron hacerlo valer. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un checklist que se los dejo en el manual que les compartimos, en donde vienen todos los puntos que hemos estado platicando. Vienen algunos más para que ustedes lo conserven y que les sirva a lo mejor de manual si alguna vez tienen que hacer una asesoría o tienen que ver en proyectos de este tipo, pues ya tendrán ahí los datos a la mano, ¿no? Son los mismos que hemos estado platicando. Si quiere la siguiente diapositiva, por favor. La notificación, en este caso, la notificación puede hacerse por cualquier autoridad. La notificación que se haga por el notario puede ser válida. Pudiéramos, si nosotros vemos que hay conflicto realmente o que es posible un conflicto, podemos acudir también incluso a un juzgado o ante el mismo tribunal agrario o ante un mismo corredor público o notario que nos haga la notificación. Lo importante es que conste, puede ser con un juez de paz, lo importante es que conste que se haya dado esa notificación. Eso es muy importante. Lo recomendable sería que una autoridad con fe pública hiciera esa notificación, porque la ley no te señala un requisito para que sea válida esa notificación más que el requisito que se le notifique. Pero pudiera ser mediante una autoridad que tenga fe pública que nos dé la validez total, porque con fe pública ya no pueden hacer ningún tipo de impugnación o negar que fue hecha de esa forma, ¿sí? Entonces, pudiera solicitarse generalmente se pueden hacer jurisdicciones voluntarias. Los abogados llamamos jurisdicciones voluntarias cuando le pedimos a un juzgado o a un tribunal que cuando no hay conflicto realice un acto de notificación a una persona para que haga constar que se ha hecho esa notificación. Entonces, depende del caso en particular, lo mejor 100% a través de una autoridad que tenga fe pública, porque con eso ya tenemos acreditado en un momento que hubiera conflicto, que se hizo esa notificación, ¿no? Y que no se acudió. Si ven que no hay conflicto, que parece que no hay mayor complicación, pudiera ser el mismo comisariado o pudiera ser alguna autoridad municipal o juez de paz. Y de preferencia y lo más fácil, pues que les firmen el documento que les mando con el manual los familiares para que ahí renuncien, ¿no? Y ahí tienen el documento firmado por ellos. Eh, Siempre, claro, sería bueno recabar la INE, ¿no? La identificación del familiar, para tener una copia de ella. Entonces, veamos todo lo que ya hemos pasado. Desde identificar los tipos de tierra que hay en la propiedad social. Ya vimos qué es una asamblea y qué se necesita este tipo de asamblea especial. Pasamos por la cancelación ante el RAN y la inscripción ante el registro público y pues ya tenemos ahí la propiedad privada, que era lo que estábamos buscando y es el objetivo de este proceso. Y pues eso en términos generales sería mi aportación. Les dejo estas diapositivas si les sirve, les dejo el manual que les pueda ayudar para orientarse y pues muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, licenciado. No sé si quieran hacer alguna pregunta. Pueden abrir sus micrófonos. Hola, Adelante. hola, buenas tardes. Soy Antonio Ochoa.
Yo quisiera preguntar aquí básicamente cómo se tiene que acreditar la personalidad de las gentes que tienen el derecho de tanto, porque justamente ese es el meollo de los problemas, que lo que acaban de comentar, de repente no aparece una de las personas, de repente pues, ni se entera de que es dueño de X parcela, de repente sabe que es la parcela, pero no se entera de que se va a vender hasta que ya pasó mucho tiempo. En fin, entonces esta notificación se hace a la gente que tiene el derecho de tanto, pero ¿cómo acreditamos que estas gentes sean las titulares de ese derecho? Bueno, gracias por la pregunta. Primero, habrá que identificar de dónde viene ese derecho del tanto. Si es como ejidatario o avecindado, por ejemplo, ahí debe de existir como ejidatario una lista o un padrón de ejidatarios. No le corresponde a él o no está dentro de ese padrón, dentro del que está registrado en el registro, en el registro agrario, entonces difícilmente podría él hacer valer una acción porque no tendría esa legitimidad. Toda vez que no forma parte del núcleo, de acuerdo a los registros del del Registro Agrario Nacional. Si fuera vecindado, igual debe de haber un acta de asamblea que lo haya reconocido como avecindado, ¿no? Entonces, la legitimación en este caso lo tiene que acreditar con esas partes. Ahora, generalmente el comisariado, como representante, muchos ejidatarios en realidad tienen, tienen conocimiento cuando existe algún tipo de conflicto o un tipo de persona que puede presentar un conflicto con esas parcelas. Entonces, sería ubicar cuál es el problema con esa persona, si es un ejidatario, si es un avecindado, si es como, digamos, a lo mejor una persona que se ostenta como que estuvo trabajando la tierra o incluso un familiar, porque también eso también hay que tener mucho cuidado en que podamos identificar a los familiares que les corresponde. Generalmente es esposa, concubina o hijos los que tienen ese derecho para el tanto. Entonces, si es esposa, pues obviamente con el documento que la acredite como titular, como esposa, con el acta de matrimonio, o si son hijos con el acta de nacimiento, porque también no pueden decir que son hijos y no poder acreditarlo con esa acta de nacimiento. No. Buenas tardes. Gracias. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Claudia Flores y tengo una duda porque en las diapositivas que presentó dice que en palabras un poco más comunes, antes de que sea una propiedad de dominio, bueno, de dominio privado, o sea, ya escriturada, no se puede hacer una subdivisión y esas subdivisiones venderlas. Sin embargo, me he encontrado con varios clientes que sí han hecho esa subdivisión y esas subdivisiones las han vendido. Entonces, ahí me podría ayudar bastante que nos pudiera esclarecer cómo podemos manejar esto, si es legal o no es legal, ya que también manejamos sesiones de derecho a la venta. Sí, es muy interesante porque vamos a regresarnos tantito. Antes del acta de dominio pleno, tenemos unos certificados parcelarios. Por eso les comentaba, hay que saber ubicar sobre qué zona estamos hablando. El predio, tenemos que ubicarlo o es zona parcelada o es zona de uso común, porque también en la práctica, aunque la ley no lo permite, en la práctica se venden esas zonas de uso común. Entonces, o es zona de uso común o es solar urbano o zona urbana. Entonces, aquí que depende identificar a qué se trata y obtener el documento con el que lo acreditan. Porque una parcela también digamos, en la realidad,
en la vida real se fraccionan, la fraccionan y la empiezan a vender, pero mediante cesiones de derecho. Entonces aquí lo que yo comento es algo que la ley señala, que una parcela oficialmente o legalmente no puede ser dividida. De hecho, puede ser dividida. Incluso los representantes del ejido la reconocen así. Si tú agarras una parcela y tú solito la, la urbanizas, el comisario va a decir, bueno, pues es parcela y la divides en 5 o 6 lotes y la vendes mediante cesión de derechos, pues te doy una constancia de posesión, ¿no? Es lo que generalmente se hace. Pero la ley no permite eso. La ley solamente permite que las parcelas se vendan en su totalidad. Ahora, no es que esté mal. Aquí no hay bueno y malo, ni blanco y negro. Aquí hay una escala de grises. Estamos más, este, estamos en un punto intermedio. No es que esté mal, es que hay más seguridad con propiedad privada, hay menos seguridad a lo mejor con una constancia de posesión, pero al final son formas internas que el ejido maneja para transmitirse esa propiedad. Que la ley no lo reconozca, pues sí, es verdad, la ley no lo reconoce. Entonces, si quieren una asesoría en el sentido de yo quiero vender mi parcela legalmente o con las formalidades que marca la ley, pues tendría que venderla en su totalidad. No sé si más o menos aclaro un poco tu duda. Eh, sí, gracias. Hola, buenas tardes. Ya. Buenas tardes, soy Gris Ortiz de Tu Casa en Cuernavaca Inmobiliaria. Una pregunta, si estoy pagando impuestos sobre mi terreno, aunque sea cesión de derechos, ¿ya puedo asumir que mi documento está registrado en el registro público de la propiedad? Digo, estoy pagando predial. Claro, claro. Esa es una pregunta muy común. Es una pregunta muy común. Mire, el registro público es una institución diferente al catastro. El catastro es el que se encarga del predial y el registro público es otra institución distinta. No se puede señalar que por estar inscrito en el catastro o por tener una cuenta catastral o por pagar el impuesto predial sea una propiedad privada. No quiere decir que no sea tu propiedad, no quiere decir que no tengas derechos, no quiere decir, pero no es una propiedad privada. Y esto a lo que lleva es que obviamente pues no puedes entrar dentro del sistema financiero como para poder hipotecar o para poder pedir un préstamo, eso, ¿no? Entonces, les digo, no es bueno, no es malo, es simplemente ciertos niveles de reconocimiento, de protección, de titularidad de esos terrenos. En este caso, el estar en catastro no te da para poder decir que esa es una propiedad privada. Sin embargo, pues tienes todos los derechos sobre tu propiedad. Muchas gracias. Sí. Entonces, ¿no estamos obligados a pagar predial si es terreno ejidal? Esa también es una buena pregunta. Nada más no les digan que yo les dije. No, se supone que, a ver, hay un tema ahí, otra vez. Tenemos que ver qué área del ejido es. Y yo les estoy hablando desde el punto legal, digamos, ¿no? Hay un punto de vista legal y uno real, de la realidad de la vida. El punto de vista legal es, pues no se tiene que pagar porque esas tierras o esas propiedades no son propiedades privadas, no estaban destinadas en un inicio a ser parte de la mancha urbana. Se han desfasado, no se han actualizado, pero, pero no quiere decir que no sean de su propiedad o algo así. Simplemente no eran para no estaban destinados en un inicio a ser como actualmente están. Entonces, ¿qué es lo que hace el catastro? Ante la creciente marcha urbana, ante la necesidad de servicios, ante la necesidad de dar infraestructura, ante la necesidad de ingresos por parte del municipio, pues
ellos inscriben esos predios y les dan cuenta catastral y todo eso, que me parece perfectamente válido si quieren, pero no es obligatorio. O sea, y les voy a poner una situación. ¿Qué pasaría si no pagan el predial, por ejemplo? Y dices, bueno, pues me van a cobrar. Bueno, ok, te van a cobrar, sí, pero la propiedad no la pueden embargar, porque si no está en propiedad privada, seguramente es una zona, es una parcela o es una zona de uso común. Y esas por definición y generalmente digamos, en grandes rasgos, no son embargables. Entonces, ahí se da un juego, ahí se da un juego, qué pasaría si sí, qué pasaría si no, ya depende del caso en concreto, pero en un principio no se tendría que pagar, no están destinadas para esa función. Pero entonces aquí ya son varios puntos, porque si es un negocio, entonces tampoco se tendría que pagar uso de suelo, Ahí hay un tema, protección civil, no podría cerrarte porque no cumples o algo por el estilo, ¿no? eso ya, fíjate que eso lo han visto y es un problema actual y real con todos los municipios, ¿eh? Con todos los municipios, porque obviamente el municipio es el que quiere hacer eso, el que quiere tener el control. Y a veces en algunos, es por cada caso, ¿eh? Cada caso es independiente. Algunos ejidos tienen el control. Entonces, algunos ejidos, quien te da ese permiso es el propio ejido, no el municipio. En algunos no. En Cuernavaca, al parecer y hasta donde tengo entendido, los que están en Cuernavaca, ejido, tanto ejidos como comunidades, tienen un acuerdo con el ayuntamiento, en donde ellos llegaron a un acuerdo y saben bien que sí y que no hace elegido, la comunidad elegido y que sí puede cobrar el ayuntamiento, ¿eh? Pero eso ya es por acuerdo de ellos con el mismo ayuntamiento. En términos estrictos y como te digo, para lo que fue creado en la ley todo esto, pues esa organización le correspondería al órgano interno del ejido, pero pues ya la realidad nos ha rebasado un poquito y pues tienen que buscarse esos acuerdos para poder tener una convivencia, tanto el municipio como el ejido. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Buena- tardes. buenas tardes, licenciado Garcés. Mi nombre es Georgina González. El tema de lo que estuvimos viendo son ejidos y las tierras de Tepoztlán, se me fue ahorita la palabra, ¿cómo le llaman? ¿Comunidades? No, Comunidad, sí, ¿sí? comunidad. ¿Eso es diferente? Sí, ¿Sí? sí, son dos asociaciones son dos grupos diferentes. Incluso en Tepoztlán están los dos. Hay un ejido y hay una comunidad. Nada más que la comunidad es todavía, si el ejido es complicado, la comunidad es todavía más complicada, no por otra cuestión, sino porque la ley les da la absoluta facultad a ellos para regirse como ellos consideren. Tienen una amplia libertad y la ley los respalda para que ellos mismos se regulen, se doten, se den sus reglas, sus normas de comportamiento. Tienen una amplia facultad. Las comunidades, así se los puedo comentar en grandes rasgos, no es un término legal, pero así lo pueden identificar. Y los ejidos son más regulados, ellos no son tan libres, tienen ciertas regulaciones legales que los restringe un poco y se tienen que someter un poco más a las cuestiones que establecen las leyes. No porque la comunidad no siga las leyes, sino tienen más libertad ellos para poderse autorregular, autogestionar, organizar. Entonces, la propiedad en la comunidad es absolutamente comunal. No existen parcelas, no existen
este, solares urbanos, no existe títulos parcelarios, es absolutamente comunal. Esa es la naturaleza de esa tierra. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad es propietaria de todo y al mismo tiempo de una parte indivisa. No está formalmente, digamos, dividido. Y en el ejido sí, como ya vimos aquí, existen varias áreas muy específicas, muy concretas, con finalidades muy específicas que existen en el ejido. Esas son las diferencias que yo te puedo comentar. Ah, qué amable. Muchas gracias. Mm, Esta grabación o esta información nos va a llegar a nuestros... Ok, les platico. La cámara tiene un canal en YouTube donde estamos grabando todas las capacitaciones y las subimos. Pueden buscar Canaco Cuernavaca. Ah, perfecto. Se pueden suscribir y esto que estamos grabando lo vamos a subir al canal. Vamos a sacar diferentes cortos para meterlos a redes sociales para que se queden con la información. Ahora, si ustedes gustan, es que el tema es muy, muy amplio, recomiendo que por qué no hacemos una mesa de trabajo en la cámara, ya con más calma, con más tiempo, porque obviamente esto nada más fue una masterclass, o sea, una embarrada, porque no sabíamos si el tema les iba a interesar o no, ¿ok? Si ustedes están de acuerdo, podríamos organizar por la tarde, porque la boda nada más puede en la tarde, más temprano, a las 4, y hacemos una mesa de trabajo, o armamos algo más, a lo que me diga el licenciado, algo más, más ¿Práctico? amplio, Ujú. lo que ustedes me digan, ¿eh? Bien, en lo personal, yo soy de un grupo que se llama Verificados. Fui invitada por ellos. Entonces, está la presidenta de ese grupo, que es Oli Monroy, y Ajá, ella nos coordina. ok. Ella es la que tendría que organizar y demás. Ok, yo la conozco, a Oli Monroy, tengo su contacto y tal. Si gustan, hablo con ella, hacemos algo más, que dure más tiempo, ¿no? Porque ahorita, mira, ya son 6:28, nada más era de 40 minutos. Y armamos, no sé, que sean 2, 3 horas y lleven todas sus dudas, armamos el tema, volvemos a hablar de esto mucho más profundo y lo hacemos en las instalaciones de la cámara para que sea ya personalizado. ¿Qué les parece? Me están diciendo Sí, aquí en los sería muy bueno. comentarios que sí. Entonces lo vamos a organizar, licenciado, ¿qué le parece? Claro, estoy aquí para lo que yo les pueda ayudar con mucho gusto. Qué Ok. amable. Gracias. El licenciado es afiliado a Canaco, ¿sale? Cualquier cosa, pues me pueden contactar a mí, yo soy la de capacitación y les puedo pasar el contacto, ¿no? Soy el canal para hacer la alianza. Muchas gracias, Cristal, qué amable. Ok, ¿alguien que quiera decir, ya último, licenciado, algo ya para cerrar? No, pues muchas gracias por la invitación. Espero que les ayude esta información. Cualquier duda y contacto contigo y con Gafka, que estamos ahí trabajando codo a codo. Ok, muchísimas gracias y ya van a tener noticias de un curso nuevo. ¿Ok? Si ustedes gustan, yo espero que el día de mañana el staff de Canaco les mande una encuesta y ahí en la encuesta les van a preguntar qué otro tema les interesa como inmobiliarios. Hay que aprovechar al licenciado. ¿Ok? Me Perfecto. gustaría que dijeran, ¿sabes qué, Cristian? Yo quiero este tema, yo quiero este tema, me gustaría esto. Me ayudan a mí para abrir panorama y buscar otros ponentes. También como sugerencia, podemos platicar de sucesiones, de prescripciones positivas. Es una sugerencia. Claro, es muy buen tema, ¿eh? Es muy buen tema. ¿Ok? Sí, perfecto. Ok, bueno, vamos a cerrar ya la sesión. Muchísimas gracias. La masterclass funcionó, ya terminamos.
y nos volvemos a ver ya en forma presencial. Mira, asociaciones, sí, si les interesa. Muchas gracias. Bonita tarde. Buenas tardes. Bye. Gracias.